En este tercer vídeo correspondiente al sistema cúbico vamos a completar la representación y proyección del sólido cristalográfico que hemos utilizado como ejemplo. En los anteriores vimos cuáles eran las generalidades, el tipo de elementos de simetría y como consecuencia el tipo de esfera de proyección del sistema. También en el segundo vídeo, ya entrando de lleno sobre este sólido que estamos utilizando como ejemplo, dedujimos cuáles eran sus elementos de simetría y por tanto los asignamos a un determinado grupo puntual, en concreto al -4,3m, y en consecuencia pues representamos en la esfera de proyección cuáles son los elementos de simetría presentes: planos secundarios, los ternarios, los ejes cuaternarios de inversión, y por tanto disponemos de toda la base necesaria, asignación a grupo puntual, representación de elementos de simetría, para proceder ya a la proyección del sólido. Vamos a representar las caras, vamos a deducir sus correspondientes índices de Miller y finalmente pues comprenderemos qué formas son las que constituyen el sólido. Vamos a empezar por la forma emblemática del sistema cúbico, que es la que le da el nombre, el cubo, ¿no? El cubo suele estar con frecuencia presente en los sólidos del cúbico. No siempre lo está, pero sí con cierta frecuencia. Bien, en este caso pues empezaremos por esta cara vertical que se sitúa de frente al eje X1. Es una vieja conocida, ya que la hemos representado ya en varios sistemas anteriores. Por tanto, sabemos perfectamente que una cara como esta corta la esfera de proyección sobre el círculo ecuatorial y además en la parte más delantera del mismo. Es decir, que sería una posición como esta. No vamos a insistir porque es un tema ya conocido de sistemas y de sólidos anteriores. También conocemos su notación, que viene dada por el hecho de que es una cara que no corta al eje de izquierda a derecha, al X2 en este caso, no corta al eje vertical, al X3, y por tanto llevaría un 0 para esos dos ejes, y en cambio sí que corta al eje X1, lo corta perpendicularmente, por tanto su notación sería la 1, 0, 0. Bien, una característica importante del sistema cúbico es que las formas son bastante completas y bastante cerradas, ¿no? Existen muchos elementos de simetría, por tanto las caras se repiten muchas veces, y un fallo frecuente es de alguna forma desmembrar las formas, ¿no? Es decir, un cubo, son sus 6 caras, ¿no? Están todas ellas relacionadas por los elementos de simetría. Es decir, en este caso, pues aparte de la cara que acabamos de representar aquí delante, pues tenemos la cara de la derecha, tenemos la cara de la izquierda, tenemos la cara de atrás. Todas ellas estarían relacionadas, por ejemplo, por el cuaternario de inversión, pero además la cara de arriba y la cara de abajo, las caras que cierran el cubo en vertical, que vendrían representadas, como ya sabemos, en el centro de la esfera de proyección, una por arriba y la otra por abajo, también forman el cubo. Es decir, no son formas independientes. Esas 6 caras son las que constituyen el cubo. Por ejemplo, las dos que acabamos de situar, las horizontales, de arriba y de abajo, estarían relacionadas con la cara que pusimos al principio, por ejemplo, a través del eje ternario, o a través de los planos secundarios, esto que hemos deducido desde el principio que en este sólido están presentes. Por tanto, las 6 caras, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, forman el cubo. Para seguir la misma rutina de siempre, pues vamos a ir a la hoja donde se recogen las formas correspondientes al sistema cúbico. Vamos a irnos a nuestro grupo puntual, que ya sabemos que es el -4,3m, y vamos a buscar concretamente la forma
1, 0, 0, que ya sabemos que es la que hemos dicho que corresponde a la cara que hemos utilizado para generar las otras 6. Por tanto, estaríamos cara 1, 0, 0, grupo puntual menos 4, 3m, pues la forma, como ya sabemos por otra parte, es un cubo. Si vamos a la lista de formas nos dirá que el 33 es un cubo. Bueno, por tanto, con esta información pues podremos rellenar aquí que estas 6 caras, todas ellas forman una única forma correspondiente a la 1, 0, 0. Lo representamos entre llaves porque ya sabemos que se trata de una forma, es decir, son las 6 caras, no solamente la cara 1, 0, 0 que tenemos de entrada, sino las 6 formas completas. Y bueno, vamos a llamarle saedro, es la forma, digamos, oficial. O cubo, como hemos denominado al principio. Bien, pues con esto ya tenemos nuestra primera forma representada. Por tanto, las 6 caras, todas ellas, son una única forma. Insisto en este punto porque es bastante importante y suele ser un error frecuente el separar más caras, más formas de las necesarias para nombrar, digamos, los componentes de un sólido determinado. Bien, a continuación pues vamos a pasar a representar estas caras, las caras estas alargadas, esta especie de rectángulos, aunque no son auténticos rectángulos, que los tenemos en varias posiciones y que cortan de hecho las aristas del cubo, ¿no? Vamos a empezar por esta, que es quizás la más simple de localizar, es decir, esta misma aquí se encuentra en posición vertical, por tanto sería también una cara que vendría representada una vez más en la circunferencia de proyección. Cuando yo trace el radio perpendicular, pues va a cortar a la circunferencia de proyección en esta posición a 45 grados. Esta cara tendría un 0 para el último índice, es decir, es una cara que, como hemos dicho, es vertical, que no corta al eje Z, es paralela al eje Z, y por tanto de los 3 índices el tercero, el correspondiente al eje vertical, va a ser un 0. Y nos entretendremos un poco más en los índices correspondientes al eje X1 y al eje X2. La característica que tienen las distancias de corte de estos dos ejes es que son iguales. Si nos damos cuenta, la cara está situada a mitad de camino entre un eje y otro, ¿no? Por tanto, vamos a tener concretamente que si el índice se llama H, el de corte de X1, el de corte de X2 también se va a llamar H, y por tanto una vez más podríamos dividir por H y dejar la notación HH0 como 1, 1, 0. Esa sería la notación de la cara que va a generar esta forma. Bueno, pues vamos a proceder a generar la forma. Es muy útil en el sistema cúbico la actuación de los ejes ternarios. Es muy importante saber hacer actuar los ejes ternarios, porque digamos que son los que son capaces de generarnos toda la repetición dentro del cuadrante en el que se encuentran. A partir de ahí es simplemente expandir la actuación al resto de cuadrantes. Bueno, si nos damos cuenta, un eje ternario tendría que repetir la cara 3 veces. ¿Qué 3 sitios? Bueno, pues existe un pequeño truco que es fijarnos en lo que el eje ternario precisamente genera, ¿no? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en estas líneas, pues tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. O en las líneas estas laterales, pues también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si quiero repetir 3 veces, evidentemente repetiría una vez sí y una vez no. Concretamente, pues para el punto en el que hemos representado nuestra cara 1, 1, 0,
pues si yo empiezo a recorrer el cuadrante en torno al eje ternario, pues llegaría a este punto en donde no represento, porque hemos dicho una vez sí, una vez no. En este sí que represento, en este tampoco, en este sí, en este tampoco y en este sí. Y de esta forma pues tenemos claramente dibujado, digamos, una especie de triángulo en torno al eje ternario, que nos indica que esas tres caras efectivamente están relacionadas por el eje ternario. ¿Cuáles son esas tres caras en el sólido? Pues aparte de la que hemos tomado desde el principio, la vertical, pues tendríamos esta, que sería esta de aquí, y esta que sería esta de aquí. Bien, esas tres caras, por tanto, son caras equivalentes, tienen la misma forma, están relacionadas por simetría y van a constituir nuestro sólido. Si nos fijamos, estas caras también aparecen abajo, aparecen relacionadas con las anteriores por distintos elementos de simetría, por ejemplo, por los ejes cuaternarios de inversión o por los planos secundarios. Por tanto, las caras que hemos representado van a estar constituidas por la pareja de arriba y abajo, que ya conocemos también de otros sistemas, y que denotamos por una cruz y un círculo. La cruz representa la de arriba, el círculo representa la de abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos, digamos, un cuadrante completo representado, simplemente nos falta expandir al resto de cuadrantes, como hicimos antes con el cubo. Y de esta forma pues tenemos las 12 caras que constituyen la forma. Ese número va a ser importante porque va a tener relación con el nombre que le vamos a dar precisamente, ¿no? Es decir, si contamos son 1, 2, 3, 4 por 2, 8, más 1, 2, 3 y 4, por tanto en total tenemos 12. Bueno, pues si buscamos en nuestra hoja de representación, lo que hemos llamado en otras ocasiones la chuleta, ¿no? La posición 1, 1, 0, para el grupo puntual menos 4, 3m, pues yo me encontraré que la forma es esta, que efectivamente serían una serie de caritas que cortarían al cubo justamente por su arista, y que está constituida por 12 en total, ¿no? Por tanto, como son rombos, las caras podemos reconocer que son rombos, son 12, pues el nombre que se le da, que nos indicaría la lista de formas como correspondiente al número 35, es rombo dodecaedro. 12 rombo dodecaedro. Edro es, digamos, el término griego para cara. Bueno, pues entonces con esa información vamos a completar aquí que la siguiente forma sería, insisto una vez más, llaves, porque ya son formas, no son caras, son las 12 las que estamos describiendo aquí, no la cara 1, 1, 0 de partida. Pues la forma 1, 1, 0 sería en este caso un rombo dodecaedro. Vale, ¿qué nos falta? Pregunta que yo siempre me tengo que plantear: ¿cuántas formas tengo en el sólido? Pues la respuesta es muy sencilla: ¿cuántas caras diferentes tengo, ¿no? Entonces, en este caso, pues tengo el cubo, que hemos representado al principio, tengo las caras que le cortan las aristas, acabamos de ver que se trata del rombo dodecaedro, y aparte pues tengo las caras estas que cortan algunos vértices, un vértice sí, un vértice no, que son precisamente las responsables de que el eje principal sea un cuaternario de inversión, o de que no tenga planos principales en estas posiciones, ¿no? Pues esas son las caritas que nos faltan. Tengo 3 tipos de caras diferentes, tengo 3 formas, es así de simple. Número de caras diferentes es el número de formas que constituyen el sólido, es decir, el número de líneas que voy a tener que rellenar justamente aquí. Bueno, entonces, si nos fijamos, esta cara está justamente de frente a los ejes ternarios, ¿no?
De hecho, está perpendicular a los ejes ternarios, porque si no lo estuviera, los ejes ternarios la repetirían. Es decir, la única forma de que el eje ternario no me convierta esta cara en 3, pues es que la cara esté justamente perpendicular al eje ternario, de forma que el eje ternario al girar lo que hace es simplemente girarla pero no repetirla, ¿no? Es decir que para representar esa cara pues me tendré que ir justamente al eje ternario, ¿no? Es decir, esta sería la posición de la cara esta que corta a los vértices. Los ternarios salen precisamente por los vértices del cubo, la cara corta a los vértices, por tanto la cara está justamente sobre el eje ternario, ¿no? Y ya una vez situada esa cara, pues digamos que hacerla repetir mediante la actuación de los elementos de simetría simple. Puedo utilizar simplemente, por ejemplo, el cuaternario de inversión que tengo en el centro, el vertical, y como es un cuaternario de inversión, pues me va a girar 90 y me va a invertir, por tanto me la va a poner por abajo, 90 me la va a volver a invertir hacia arriba, 90 me la va a volver a invertir hacia abajo, 90 me la va a volver a invertir hacia arriba, y por tanto tendría, por lo que tengo realmente en el sólido, es decir, 4 caras, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, en posiciones, digamos, cambiadas, ¿no? Giradas 90 grados entre ellas. Bueno, ¿cómo se llamaría esa cara? Pues vamos a utilizar la misma idea que utilizamos para anotar la cara 1, 1, 0, en el sentido de que esta cara, al estar situada justamente sobre el ternario, es decir, a mitad de camino entre los 3 ejes, pues va a cortar los 3 ejes, evidentemente en una posición como esta va a cortar a los 3 ejes, y los corta a distancias iguales, porque está justamente en la posición intermedia. El eje ternario es de hecho el que relaciona los 3 ejes principales del sistema cúbico. Por tanto, siguiendo la misma idea, la cara en principio sería una HHH que dividido por H me daría la notación 1, 1, 1. Esta sería la notación de la cara. Aquí la vamos a escribir como forma, ahora veremos de qué forma se trata, pues voy a preparar aquí 1, 1, 1 como forma, y ahora pues iremos a la hoja a ver de qué se trata. Y bueno, pues terminaremos de comprender bien el tipo de sólido que tenemos, puesto que si yo busco ahora en este caso la forma 1, 1, 1 del grupo puntual menos 4, 3m, pues me voy a encontrar con que es esta forma, un tetraedro, ¿no? El tetraedro ya lo conocíamos también del sistema tetragonal, aunque en el sistema tetragonal no era un tetraedro regular, como es en el caso del sistema cúbico. Bien, entonces podemos completar nuestra representación diciendo que la forma 1, 1, 1 para este grupo puntual es un tetraedro. Entonces tenemos que nuestro sólido, en este caso, está formado por un cubo, que es bastante evidente, son las caras más desarrolladas, que está cortado en sus aristas por un rombo dodecaedro y está cortado en sus vértices por un tetraedro.